Usted sabe que una de las preocupaciones más importantes de la sociedad mexicana es el tema de la inseguridad. Tal parece que este problema, a pesar de los esfuerzos del gobierno federal, no cede, y por lo pronto durante el año pasado la extorsión creció en 20 de las 32 entidades federativas del país, evidenciando pues un problema que se expande a casi 2/3 del territorio nacional. Para hablar de este tema nos acompaña Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional de Coparmex. Juan José, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rogelio. Buenas tardes a tu auditorio. Y es un gusto estar esta tarde con ustedes. Gracias por darnos un poco de tu tiempo, Juan José. Pues lamentablemente comentábamos de que a pesar de los esfuerzos del gobierno federal, el tema de la inseguridad sigue presentando eventos pues cada vez más notorios en varias partes del país. Para no ir tan lejos, esta semana pues estas muertes en Guanajuato. Y bueno, por lo pronto también el tema de la extorsión se extiende como un cáncer en territorio nacional, Juan José. Es correcto, Rogelio. La extorsión se ha convertido en uno de los costos más persistentes y dañinos para la actividad empresarial en México, y esto limitando la operación cotidiana, inhibiendo la inversión y frenando el crecimiento económico con impactos directos sobre el empleo formal. Son datos, Rogelio, de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, que confirman que pese a la reducción de algunos delitos, la extorsión se ha consolidado como un fenómeno estructural en expansión. Además, el incremento observado desde el 2015 sí. A la fecha 2025, en 10 años, refleja los casos denunciados, por lo que la cifra negra del delito de extorsión es el 97%, es decir, el 97% de los casos del delito de extorsión no se denuncian en nuestro país y no se denuncian por falta de confianza en la autoridad y por miedo a las represalias. Y hay que decirlo, en la última década, las víctimas de extorsión aumentaron 78.1%, es decir, de 6.223 casos de extorsión en el 2015, nos fuimos a 11.081 en el 2025, confirmando una tendencia sostenida que, lo hemos dicho desde Coparmex, Rogelio, el delito de extorsión es el delito que tiene de rodillas a miles de empresarios en el país, y es el delito que mata a la micro, pequeña y mediana empresa de este país, que es a la que más afecta. Y teniendo, como bien lo mencionaste, Rogelio, este delito se expande territorialmente. ¿Qué quiere decir? En 2025, lo mencionaste, creció en 20 de las 32 entidades del país, lo que significa que casi 2/3 del territorio nacional registraron un aumento anual de este delito. Y si vamos a la concentración estatal, la extorsión tiene una concentración estatal en 5 entidades: Estado de México, Ciudad de México, Guanajuato, Nuevo León y Veracruz. Concentran el 65.2% de las víctimas, y las 10 entidades con mayor incidencia acumulan 81% del total nacional. Alarma algunos incrementos registrados con 2 dígitos y hasta 3 dígitos, destacando Tlaxcala, Chiapas, Ciudad de México, Nayarit, Yucatán y Puebla, que refleja una rápida expansión del delito ante una ausencia de acciones contundentes. Y hablando del término estatal, municipal, concentra una fuerte concentración municipal, donde Guanajuato, Ciudad de México y Nuevo León agrupan la mayoría de los municipios con las tasas más altas de víctimas por cada 100,000 habitantes. Y otro dato, Rogelio, las regiones fronterizas enfrentan una presión creciente, concentrando el 17.35% de los casos de extorsión. ¿Qué sostenemos desde Coparmex ante esta realidad? Que son datos, Rogelio, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. La extorsión debe colocarse en el centro de la agenda pública. Por supuesto. Reconocemos un cambio de estrategia, reconocemos una aprobación de la Ley General de Castigo a la Extorsión, que homologa el delito, pero tiene que ser
la extorsión, el centro de la agenda pública, que exija una estrategia integral, que fortalezca el Estado de Derechos, que garantice esta seguridad efectiva y eleve la capacidad de investigación y persecución contra los grupos que operan bajo el margen de la ley, también desde las fiscalías estatales, Rogelio. Sí, lamentablemente el tema de la extorsión crece. Llama mucho la atención, Juan José, que entidades como Yucatán, como Chiapas, que en otro momento pues eran muy pacíficas, los delitos o el porcentaje de incidencia de los delitos no era tan alto como en otras regiones, ya comienza a figurar también en las estadísticas. Y además, Rogelio, comentarte que estos datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad coinciden con las encuestas que nosotros realizamos a nuestros centros empresariales, a nuestros socios de nuestros 71 centros empresariales, en la que nos indican también que uno de cada 2 socios, miembros de Coparmex, ha sido víctima de por lo menos un delito. Y nos contestaron que el primer lugar es el robo a mercancías, Sí. segundo lugar, que ya estaba en tercero y ahora es segundo lugar, la extorsión, que incluye el cobro de piso. Ahí refleja cómo ha crecido el delito de extorsión. Sí. Y en tercer lugar es el robo a transportes y los delitos cibernéticos. Esto es una realidad en el país y que, lo hemos dicho, sin desarrollo económico no puede existir crecimiento, inversión ni futuro para México, Rogelio. Sí, Juan José, al inicio de la charla comentabas que este problema de la extorsión pues ya se convierte en uno de los costos más persistentes y dañinos para pues el empresario de todos tamaños. Esto también se está reflejando ya en los precios. El consumidor paga indirectamente por estas extorsiones. Por supuesto que esto tiene un costo, y es un costo precisamente en la cadena al final, al consumidor final. Pero sobre todo, Rogelio, coincide con una realidad país, un estancamiento económico, una baja de crecimiento, una baja de inversión. Te daría otro dato más del tema de Data Coparmex, Rogelio. Sí. 39% de las empresas encuestadas, socias de Coparmex, consideran que hay un buen ánimo para invertir. ¿Qué quiere decir esto, Rogelio? 4 de cada 10 empresas socias de Coparmex ven un buen ánimo para invertir, pero 6 de cada 10 no ven un buen ánimo para invertir. Y nos contestaron, ¿por qué? En primer lugar, inestabilidad económica, que tiene que ver con la incertidumbre jurídica. Sí. Segundo lugar, inseguridad, que era tercer lugar, hoy es segundo lugar. Y tercer lugar, la inestabilidad política. Es contradictorio, Rogelio, porque las empresas socias de Coparmex, el 60% nos contesta que ven buen momento para ampliar su planta productiva, contratar colaboradores o trabajadores, ampliar su infraestructura de venta, sí. Pero lo que los frena es las condiciones, el ánimo para invertir en este momento, que se sitúa en niveles récord, niveles de pandemia, niveles de el último cuatrimestre del 2024, donde baja el ánimo para invertir 12.8 puntos porcentuales, y que nos hemos estancado en estos niveles históricos y no hemos mejorado. Creo que es importante. México, si quiere ser atractivo para la inversión nacional y extranjera, es fundamental que en México trabajemos en 3 temas torales, 3 temas fundamentales: la seguridad, la certeza jurídica y la energía, Rogelio. Por supuesto, pues temas que los 3 que son importantes, temas que se abordan, sobre todo el de la inseguridad desde diferentes vertientes, pero tal parece que no ha sido suficiente este esfuerzo, y por lo pronto queremos agradecer que esta tarde nos hayas acompañado para pues detenernos a pensar en estas cifras que son preocupantes, el tema de la extorsión. Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional de Coparmex. Gracias, Rogelio. Aquí están no percepciones, están datos de los empresarios, de lo que viven, padecen y piden en las 71 realidades donde tenemos nuestros centros empresariales, y a partir de estas realidades tenemos que trabajar como país.
Por supuesto. Gracias, Juan José.